Hoy día se cumplen 10 años sin Gustavo Cerati. Fue exactamente un 4 de septiembre del 2014 en Buenos Aires que este destacadísimo compositor, multiinstrumentista, tremendo cantante, sesionista como guitarrista de distintas agrupaciones y por supuesto que sigue marcando generaciones de personas a través de su música, tanto como solista, escuchábamos La Excepción de su trabajo como solista, como en su trabajo con Soda Stereo. Seguimos extrañando a Cerati, no hay mucho más que decir. Y no puedo creer que hayan pasado 10 años. Y solo tenía 55. Bueno, qué heavy. Es heavy cómo pasa el tiempo. Así que nos abrazamos todos los deudos y deudas de Cerati en un día como hoy. Vamos a hablar también del tiempo, ¿no? Y de cómo no nos damos ni cuenta que pasa el tiempo, qué es lo que nos queda del paso del tiempo, cómo ponemos en cuestión lo que ha sucedido en el pasado, en el presente, cómo esos ecos nos siguen llegando. De eso se trata el ciclo Desvíos, que son 3 exposiciones que van a abrirse simultáneamente este 6 de septiembre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y que despliega miradas y voces de nuevas generaciones, tanto sobre lo que pasó el 11 de septiembre del 73, como otros conflictos más actuales, entre ellos la revuelta, que, créalo o no, van a ser 5 años, ¿no? Para hablar de aquello, estamos con Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, muchas gracias, Antonella, nuevamente por recibirnos aquí. Siempre felices de encontrarnos y también de contar las muy activas eventos y cosas que están sucediendo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y también estamos con la jefa de museografía del museo, Paula Solimano. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Antonella. Muy bien, gracias. Gracias por invitarnos. Yo ya recibo a la Fera aquí como de la casa y claro. No sé qué, así que bienvenida en tu primera vez, muchas Paula, gracias. A nuestro semáforo. Bueno, por supuesto que septiembre es un mes muy intenso. No estaba pensando además como que se nos cruzan muchas cosas porque sí. 18 primavera, yo estoy como en mood primaveral a full, pero también estamos frente a un escenario que por lo menos a mí me ha resultado un poco sorprendente, ¿no? Negacionismo, silencios, muchas negaciones, claro. Es muy raro lo que está sucediendo, y ahí el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene un rol fundamental. Entonces, antes de ir particularmente a Desvíos y al resto de las actividades que tienen en los próximos días, Fernanda, quería preguntarte cómo como equipo, ¿no? En este contexto, lo hablamos el año pasado, también se preparan para este momento. Bueno, nos estamos preparando con nuestras actividades todo el año. Es parte de los objetivos del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, no solo evidenciar, dignificar y traer a la memoria el espacio de la dictadura y las violaciones de los derechos humanos, sino traerlo al presente, como tú bien dices, e instalarlo en las nuevas generaciones y también las antiguas generaciones que a veces pierden la memoria o cambian los discursos o reversionan también la historia. Y eso es complejo, es complicado no solo en Chile, sino en todas partes del mundo. Y ese es el rol como Museo de la Memoria y los distintos equipos y la gente que se nos acerca a estar todo el tiempo. Si bien la memoria es un acto colectivo y uno la trae desde el presente, sin embargo, cambiarla o negarla es algo que socialmente es muy peligroso. Uh-huh. Claro, porque también tiene que ver con qué es lo que decimos que somos como sociedad, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, comentaba con alumnos hace pocos días que lo que vemos en el caso Hermosilla, por ejemplo, es una tensión del discurso entre lo que nosotros como sociedad hemos acordado que debemos ser a partir de las leyes y luego la práctica del poder y cómo funciona. Y lo que estamos viendo hoy día mediáticamente y en términos de tribunales es como esos dos espacios colapsan, ¿no? Pero, y ahí voy a Paula, ¿no? Este ejercicio que la memoria en sí misma es una tensión, y vivimos en un país donde hay parte de la población que dice, pero habría que dar vuelta a la página, ¿no? Pero lo que ustedes nos están mostrando a través de estas exposiciones, Desvíos, es que la gente joven tampoco está en condiciones de dar vuelta a la página. Sí, o sea, yo creo que las generaciones jóvenes viven día a día el legado de la dictadura, tanto en sus familias como en la sociedad en la que viven. Entonces no es tanto algo como mirar al pasado, sino ver cómo esos hechos en el pasado, hechos traumáticos, configuran cómo nos relacionamos entre nosotros hoy en día. Uh-huh. ¿Y qué es lo que aparece ahí? ¿Qué es lo que aparece en las exposiciones? ¿Qué es lo que aparece en los discursos que crean estos artistas más jóvenes? Aparecen muchas cosas y eso creo que es interesante, como que hay lecturas múltiples, hay lecturas simultáneas, aparece, por ejemplo, la ficción, aparece la fantasía,
Una de las exposiciones que nosotros vamos a inaugurar se llama Al calor de la sombra y es una exposición individual del artista chileno que tiene base en Madrid, Pablo Linsenberg. Y él, a través de composiciones coloridas, figurativas, composiciones que uno quizás no se esperaría encontrar en el Museo de la Memoria, reconstruye hechos que marcaron su historia familiar. Uh-huh. Entonces hay muchos recursos que están en juego para elaborar el pasado de una manera crítica, creativa, sensible, como que no es la historia oficial la que está en juego aquí, sino que estamos intentando desplegar múltiples miradas y voces. Ahora, eso es muy interesante, ¿no? Porque tenemos una tensión también de la historia oficial. Vemos, cuando pensamos en el proceso, en los acuerdos que llevaron a la democracia tutelada de los 90 y a cómo llegamos a este 2024, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cuánto no hemos dicho? ¿Cuánto todavía no se sabe? ¿Y cuánto falta que hagamos una historia oficial diciendo esto fue exactamente lo que pasó? Ese es un espacio de debate. Y ahí, Fernanda, preguntarte, ¿cómo ven ustedes el rol del museo en esa tensión, ¿cierto? De la memoria como un espacio de constante tensión. Bueno, pero el museo no hay que olvidar que está basado en las comisiones de verdad y de justicia, la comisión Rettig y Walech, que habla de verdades, o sea, reales. Y cuando uno también recorre el museo, hay datos duros y noticias y realidades que sí están constatadas. Por lo tanto, también la gente de repente cree que se va a encontrar con otra cosa cuando recorre el museo, con algo más ideológico o partidista. Sin embargo, constata realidades y de ahí puede sacar sus propias conclusiones. Y eso es muy interesante porque lo tenemos lleno de colegios, que hoy día el golpe se pasa en el aula, en sexto básico y segundo medio alrededor, y claro, ellos mismos se pueden dar cuenta y tener sus propios discursos en relación a los hechos reales que van viendo. Uh-huh. Y eso es un desafío para el museo también, ir incorporando nuevos hechos, nuevos datos que van apareciendo. Y sin duda también nosotros quisiéramos, no es parte de nuestra misión, pero nosotros quisiéramos que más verdades se supieran, y eso es parte de lo que este legado de los 50 años debiera dejar. Claro. Que las instituciones realmente se comprometan, todas las que están involucradas, y sí hagan un traspaso de información real sobre las cuales construir una sociedad mucho más justa y en relación a la verdad. Claro, dato mata relato, eso es básicamente, ¿no? Y si uno va al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, lo que se encuentra es, a partir de las comisiones y lo que aquello se dijo. Ahora, igual a mí siempre me pasa, ¿no? Decir, eso es lo más cercano que tenemos a lo verdad, pero recordemos que ambas comisiones fueron voluntarias, ¿cierto? Y por lo tanto incompletas, que hay un montón de cosas que todavía no sabemos, o sea, pero hay un montón que sí sabemos. Que pudo haber estado también en esas comisiones probablemente no estuvo por miedo, por dolor, por desconocimiento. Hoy en día no tenemos, tenemos otras fuentes de información y de llegar a las personas. Por lo tanto, si hoy día se hiciera otra, sin duda se irían incrementando los datos. Pero esos son los que tenemos, y además de esos datos, ¿no? Los datos específicos de las comisiones Rettig y Walech, que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, lo que me parece interesante de desvíos de estas 3 exposiciones que se van a inaugurar simultáneamente el 6 de septiembre, también tiene que ver con cómo es los ecos. Y cómo aquello que sucedió hace 50 años sigue cruzándonos cotidianamente. Y tú ya lo decías respecto al calor de la sombra, la exposición de Pablo Linsenberg, pero también en Crisis de Valores, que es una colectiva de Ignacio Gatica, Guillo Hoffman House y Milena Moena. Hay 4 artistas ahí. Y Entre los escombros de Javiera Blanco y Gracia González también tienen que ver con eso, con los ecos presentes. Claro, bueno, la exposición Entre los escombros de Javiera Blanca y Gracia González es una exposición que se articula en solidaridad con el pueblo de Palestina. Eso no tiene tanto que ver con como la reverberación de la dictadura, sino con conflictos actuales que, bueno, se vienen arrastrando hace décadas y que se vienen intensificando también. Pero también tiene que ver con cómo en algún momento unilateralmente se toma una decisión sobre un territorio y transforma la vida de las personas hasta hoy día. Sí, o sea, estos son conflictos que tienen relación y que tienen ecos también entre ellos. Y Crisis de Valores es una exposición que revisita el caso Riggs 20 años más tarde para ver cuáles son los ecos de ese caso en el presente. Entonces, ahí es súper interesante, recogiendo un poco lo que ustedes decían sobre la verdad y sobre los datos,
que hay artistas que se acercan justamente a la imposibilidad de acceder a la verdad o sospechando de incluso los mismos datos que son públicos. Hay una obra, por ejemplo, de Ignacio Gatica, en donde él ocupa estos letreros LED de la Bolsa de Valores para preguntarse, bueno, cuando estas cifras son hechas públicas, por ejemplo, los millones de dólares que tenía la familia Pinochet y Iriart en el extranjero, ¿qué representan realmente estos números? ¿Cómo los interpretamos? ¿Y qué simboliza ese dinero, esos montos para la población chilena? Claro, y además ahí me parece que no puedo dejar de pensar en el vínculo con el caso Hermosilla, ¿no? No, claro. La lógica de el actuar del poder. Porque ahí de nuevo los discursos, cuando la gente que defiende el golpe de Estado dice, no, pero eso fue para salvar a Chile, ¿cierto? Y efectivamente hubo un mejor devenir, eso muy, muy entre comillas, por supuesto, para el país, para los chilenos y chilenas. Luego, pum, nos enteramos de Daniel López, ¿no? Y del robo a un país, ni más ni menos. Una estafa completa, y esa fue una vuelta de discurso y donde recién se sacó el velo a muchas personas que amparaban la violación a los derechos humanos, pero que no perdonaron esta estafa, claro, en el fondo del dictador. O sea, se puede matar chilenos, pero no robar a chilenos. Pero no robar a chilenos. Exacto. Y no robarme a mí. Eso fue lo que les causó la desconfianza y finalmente también restó el apoyo de mucha gente. Se dieron cuenta, quizás sacaron el velo de que no solo era un violador, no solo era un dictador muy cruel, sino también era un estafador que los había estafado a ellos también. Entonces las confianzas, y que tiene un poco que ver con el caso de Hermosilla, cómo las confianzas se tuercen en relación al ejercicio del poder. Claro, y además yo no puedo dejar de pensar en los discursos que la derecha todavía sostiene, ¿no? A propósito de ahora que se lanzaron las campañas para alcaldes y gobernadores y gobernadoras, este discurso, escuchar a los personeros de derecha diciendo nosotros sí sabemos cómo manejar los recursos, nosotros no robamos, y uno dice, a ver, espérese, pero si su sector son los que tienen, no es que los otros no roben, solo su sector son los que tienen la mayor cantidad de casos, contemporáneamente desde Pinochet hacia adelante, luego seguramente para atrás también hay antecedentes. Estamos conversando con la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Fernanda García, y con su jefa de museografía, Paula Solimano, a propósito de lo que va a estar sucediendo a partir del 6, que es la inauguración de estos 3 exposiciones llamadas Desvío, el ciclo que reúne a las 3 se llama Desvío, cada una de ellas tiene sus propias características, hemos estado hablando de algunas de ellas, pero Fernanda, sé que vienen otras cosas ahora ya. O sea, ahora ya dentro de poco vamos a inaugurar otra exposición junto con la Embajada de España y con la Generalitat de Cataluña, en fin, que es a propósito de los 85 años de la llegada del Winnipeg a Chile y de todos los barcos solidarios que también llegaron después de la Guerra Civil Española y que además dejaron un tremendo legado en nuestro país. Eso a propósito de solidaridad y exilio, etcétera, lo vamos a inaugurar ahora. ¿Hoy día? Ahora, dentro de poco, dentro de una hora vamos a estar ahí. Así que si anda por Matucana, Puede o si quiere pasar llegar a mediodía, ya sabe, hay una linda inauguración, hablando de solidaridad, que además es tan necesario en tiempos hostiles. Es muy necesario, es como que se nos olvidara siempre esa palabra y es como... Lo que nos sostiene. Es lo que nos sostiene y lo que sostiene a generaciones durante nuestras historias. Y a partir ya del fin de semana tenemos un montón de actividades y acciones para la familia completa en torno a ejercicios de memoria, talleres, las visitas mediadas en el museo, música, durante todo el fin de semana y el mismo día 11 también tenemos muchas actividades, el 10 y 11, 9, 10 y 11. 9, 10 y 11, o sea, se viene una semana súper intensa. Para cerrar, sé que va a estar Manuel García con la Orquesta de la Memoria, cuéntanos respecto a eso. Así es, la Banda de la Memoria va a estar, que está compuesta por distintos artistas connotadísimos de otras bandas de congreso, de varias... Sí, la Banda de la Memoria más, pura, está el Putiaste, está la Villagra, la Edita, que más está Giorgio Varas, Jorge Campos, y va a estar acompañada de Manuel García, así que el mismo 11 a las 6 de la tarde en la explanada, abierto, gratuito, para que puedan ver y quedarse luego a la proyección de rostros de detenidos y ejecutados políticos de nuestro país en el mismo museo. Jorge Campos, Ismael Odó, Giorgio Varas, Edita Rojas, Pedro Villagra y Cutiaste. Puros nombres
Tremendos. Tremendos, son la banda de la memoria y el 11 de septiembre van a estar junto a Manuel García, entonces haciendo un homenaje, trabajando por supuesto desde las artes, la memoria, y eso a las 18. A las 18 horas. Y el lunes y martes tenemos una obra de teatro también, Los objetos de mi memoria, que es preciosa, adentro del museo, a las 7:30 de la tarde, también gratuita por orden de llegadas, ahí se pide una colaboración voluntaria, y el fin de semana actividades para la familia con música, talleres, danza, intervenciones, etc. Hay tanta cosa, y si usted no se quiere perder, dos opciones: vaya a la web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, o sígalos en Instagram, en redes sociales, Museo de la Memoria, y van a tener toda la información. Hemos conversado con Paula Solimano, jefa de museografía. Gracias, Paula, por venir. Muchas gracias, Antonella, por invitarnos. Y con Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fernanda, siempre un placer recibirte. Muchas gracias, igual. Nosotros despedimos este programa de miércoles. Les deseamos que tengan un excelente primaveral día, y mañana a las 10 regresamos con el Pancho, con Manuel, con la Tania, con la Cami también, a hacer el semáforo. Que estén muy bien. Nos vamos escuchando a Manuel García.